Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, Frente a la Vida, tu espacio de encuentro. Ya se ha hecho un hábito que cuando estemos en el carro podamos conversar, podamos acercarnos en estas entrevistas que siempre tienen una perspectiva humana, porque cada persona, cada amigo, cada amiga que se sienta en esta silla viene a reflejarnos su bondad, sobre todo sus herramientas que nos ponen en contacto con este camino, con el tránsito del vivir, para siempre suturar la posibilidad, para siempre suturar la sonrisa, para entender que a pesar de las circunstancias, cada uno de estos invitados tiene la fortaleza, tiene la preparación para entregarte alguna herramienta que convoque otra vez a ese maravilloso encuentro con la felicidad. Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Twitter como en el Facebook. Nos encontramos también en tu correo electrónico, ese es tu punto de contacto. Ahí nos escribes, ahí opinas sobre las entrevistas. Muchas veces nos piden contactos incluso para que puedan ejercer algún vínculo con alguno de los invitados que siempre tenemos acá en el programa y nos parece maravilloso. Así que este programa al final termina siendo un gran servicio humano para conectarnos con las cosas importantes. Así que frente a la vida @telesucesos.com, frente a la vida @telesucesos.com y por supuesto para que llegues a tu casa y hagas la invitación de vernos a las 21 horas, a las 9 de la noche también por Telesucesos y ahí podemos mantenernos cerquita junto a tu familia. Hoy vamos a conversar un tema difícil, complejo, porque tiene que ver con la violencia contra la mujer, todo también lo que tiene que vincularse con la violencia dentro del hogar. Y traje una especialista, además una mujer que tiene una lucha no solamente en el ámbito político, quizás haya un reflejo histórico de ella en la política como asambleísta, pero no vamos a tocar temas políticos, sino más bien ella es abogada y tiene por supuesto una especialidad en esto que tiene que ver con la violencia de género. Ella es la doctora Betty Amores. Un gusto que estés conmigo, conversar y hablar un poco de la violencia de género, de la violencia contra la mujer. Pareciera que nuestra cultura machista ha regido siempre la posibilidad de ese maltrato. Sin embargo, yo he sido y sigo planteándolo también que más allá de sancionar a este varón, que tiene que ser sancionado porque esto no tiene perspectiva alguna que siga sucediendo en nuestro siglo, también debemos ejercer un proceso de reeducar a este varón para que esta guerra de sexos, esta guerra de violencia contra la mujer se ponga en un punto ya definitivo sin vuelta atrás. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, Juan Diego? Qué alegría poder compartir estos minutos contigo. Yo diría que el problema incluso nace, digamos, en las propias estructuras familiares, cuando hacen esta típica diferencia entre los niños y las niñas. Entonces a las niñas nos ponen el vestidito rosado, a los niños la ropa celeste, ¿verdad? Y empiezan a construir, digamos, el tema del género, pero desde la exclusión de lo uno respecto de lo otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza la típica frase de: niño, no llores porque eso solo hacen las mujeres; niña, no seas machona, no te subas a los árboles, no puedes jugar fútbol, no puedes patear una pelota. Entonces hacen que termina siendo un conjunto de represiones durante toda la vida, y entonces la masculinidad, por ejemplo, se va construyendo sobre, a mí me parece, una serie de negaciones. Negación de la propia espiritualidad del hombre, ¿no? El hombre cuando, digamos, transcurre durante su vida, probablemente muchas veces quiso llorar, claro, y no se permitió a sí mismo llorar, claro, ¿no? Y eso le convirtió, o sea, en una persona con un montón de amargura y frustración que puede ser que lo descargue en un momento determinado
hacia su pareja o hacia sus hijos, que son los que están, digamos, entre comillas, de alguna manera dependiendo de ese adulto. Pero también hay otra situación, y esto tenemos que decirlo con todas sus letras. Uh-huh. La violencia al interior de los hogares es generacional. Es decir, si es que en un hogar hay un hombre maltratador o una mujer maltratadora, los hijos copian esos patrones. Los copian y los repiten en su vida adulta, ¿no? Apenas tienen la posibilidad, o sea, yo he tenido casos en los cuales la mamá fue maltratada, la hija es maltratada, pero además se emparejó con alguien que es un maltratador. Sin duda. Por eso es que, digamos, los organismos internacionales han señalado que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública, porque es un problema que se pasa de generación a generación y no son solo conductas individuales, son conductas aprendidas de generación en generación. No sabes lo que me emociona escucharte hablar a ti, porque tú vas a la médula. Porque nosotros usualmente tratamos estos problemas usualmente desde el punto de vista del síntoma. Pero tú has tocado hoy dos factores impactantes. El primero es la educación del varón. Y eso es algo que yo siempre he dicho. Un varón que tiene una castración emocional va a ser un ser violento. Un varón que se eduque para no llorar, para no sentir, tiene que buscar una forma de explosión que es la violencia. Si ese varón fuera educado para drenar, para conectarse con el amor, con el corazón, indudablemente la violencia estaría disminuida. Entonces comparto plenamente, esto es un patrón de formación familiar terrible. Preferimos entonces educarlo para que sea un machito sin saber que ese machito después termina siendo un generador de alta violencia. Y lo otro que dice que es extraordinario es que indudablemente los hogares violentos tienen una carga incluso ancestral, por llamarlo de alguna manera, donde la violencia ha sido institucionalizada, donde, claro, si mi referente fue que mi papá le pega a mi mamá, ¿por qué yo no le voy a pegar a mi pareja? Entonces nacen los hijos y sigue la misma carga que incluso lo podríamos llamar como un trauma intergeneracional, donde se ha marcado eso, que la violencia es admitida, y por eso siempre le digo a los padres y a los hijos que interrumpan en conciencia la posibilidad de la violencia. Me gusta el término violencia intrafamiliar, yo lo he venido discutiendo porque creo que violencia es violencia y que pasa de todos lados. Así es. Indudablemente así es. Un poco reafirmar esa violencia contra la mujer nos conforma una nueva sociedad que nos permite otra vez acercarnos, y sobre todo porque, mira lo que te planteo, los vínculos en nuestros tiempos están siendo afectados. Ya los jóvenes no piensan en hacer pareja, ya no piensan en construir familia. Cuando tú los encuestas en la universidad, quizás nuestra generación en algún momento pensó que eso era un proyecto de vida. Ya no es un proyecto de vida. Y tiene que ver un poco porque hemos entrado en una guerra de sexos que a veces nos termina castrando emocionalmente y el contacto humano se ha ido perdiendo. Sí, es muy doloroso. Yo intento a cada momento tratar de descifrar como los nuevos paradigmas de las generaciones, porque además es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, es decir, ese es el mundo que les va a tocar vivir, y entonces ahí yo digo, tenemos que hacer algo como hablar de estos temas, como desnudarlos de cuerpo entero. Ojo, que aunque yo me pertenezco al movimiento feminista, no es que estoy solo preocupada lateralmente del tema de la violencia hacia las mujeres. Ciertamente hay que decir que es la más frecuente, ¿ya? Y lamentablemente esa violencia más frecuente hacia las mujeres, 80-90% de los casos, es por alguien del sexo opuesto, masculino. Okay. Pero eso no quiere decir que no haya mujeres maltratadoras que maltratan a sus esposos de la misma reprochable manera que sucede a la inversa. O también hombres y mujeres que maltratan a los abuelos, que se han quedado ya sin casa y que están teniendo que verse obligados a vivir al interior de uno de los hogares ya constituidos y que son víctimas de agresiones y de maltratos. O también los maltratos hacia los niños y hacia los jóvenes. Yo he tenido muchos casos de niños y jóvenes, niños, niñas y jóvenes que son maltratados por sus padres. Bueno, me voy a quedar con eso. En la próxima parte vamos un poco a sumergirnos en esta agua profunda. Hay que tocar estos temas, hay que sacarlos, porque si queremos una sociedad, si queremos una familia nueva, indudablemente tenemos que buscar las causas y darle sobre todo tratamiento. Hoy conversando con la doctora Betty Amores sobre la violencia intrafamiliar, aquí, Frente a la Vida.
Regresamos, amigas, amigos, frente a la vida con la doctora Betty Amores. Estoy conversando sobre violencia de género, violencia intrafamiliar, todo un tema profundo. Yo comparto las estadísticas sobre la violencia contra la mujer, que creo que más es un patrón desde España hasta Latinoamérica alarmante. Yo hice una investigación que quiero ofrecértela además sobre algo que yo denominé la violencia oculta. Si bien es cierto que esa violencia contra la mujer existe, empecé a buscar el otro lado de la violencia que no se denunciaba y también encontré cifras muy alarmantes, que eran varones que estaban maltratados también. Y curiosamente, no solamente ese maltrato se regía entre la pareja, sino como tú bien dices, dentro del núcleo del hogar. Entonces, hago esta reflexión porque indudablemente apostar a este nuevo replanteamiento de familia es lo que tiene que ser como la vía para entender que la violencia, quien la ejerza, mujer, hombre, tiene que estar en algún momento fuera del juego. Sí, bueno, a ver, yo no sé si la solución sea que alguien quede fuera del juego. Yo, digamos, creo que hay momentos... No, lo que te digo, la violencia fuera del juego. Ah, sí, ya. La violencia está totalmente de acuerdo. Esa sí hay que sacarla, no a nadie, a la violencia. Ahí yo tengo como varias, digamos, fuentes de información que quisiera plantearlas y dejarlas planteadas más como un problema que como una solución. Okay. Digamos, en un principio, cuando yo tenía mis primeros casos, lo primero que yo trataba era de salvar a los inocentes y a los que estaban más sujetos, digamos, a incluso perder la vida por el grado de violencia. En algún momento hablaremos de los grados de violencia. La violencia no se manifiesta desde el principio con la intensidad, digamos, como para privar de la vida a una persona, pero puede ir, digamos, subiendo el nivel, la magnitud hasta llegar a ese punto. Pero yo al principio, como te digo, pensaba que la solución era separar a esos integrantes de la familia. Pero si así fuera, pienso que ya no habría familias, digamos, y yo no creo que la solución sea eso. Eso no genera felicidad. Yo creo que lo fundamental primero es que cada una de las personas que integran estas relaciones asimétricas, plagadas de violencia, primero entren en conciencia de la situación en la que están. Segundo, ciertamente tienen que buscar ayuda profesional. Esto no es un tema, digamos, voluntarioso. Este es un tema que debe ser abordado desde un punto de vista profesional, en donde esos sujetos, tanto él como ella, porque fíjate que ella puede ser de las personas que tiene un cuadro de víctima, ¿no es cierto?, ancestral, llamémoslo así, y puede ser que él tenga un cuadro de agresor, de maltratador, desde un punto de vista también ancestral, generacional. Entonces, lo primero que tiene que hacer el profesional en esos casos es reconstituir, como poner un nuevo chip, ¿no es cierto?, en su cerebro para modificar esta manera tan dañina, tan infeliz, digamos, de relacionarse al interior de todas las relaciones. Porque quiero decir además que el que es un maltratador en su familia, probablemente es un maltratador en sus relaciones de trabajo o con sus amigos. Hay algunos maltratadores que disimulan muy bien, pero en algún momento esa estructura de personalidad se manifiesta. Entonces, tiene que haber, digamos, una intervención profesional para rearmar esa estructura valórica, ¿verdad? Y luego tiene que haber todo un proceso, digamos, de curación, porque ahí hay unas víctimas que son los hijos. Ahí está un gran problema. Y si es que tú no intervienes desde la propia infancia para procesar adecuadamente esta situación, muy probablemente los niños en su etapa adulta van a ser maltratadores, sufran exactamente los mismos daños. Pero ahí yo quiero además decir que esto está relacionado, fíjate, con un tema muy interesante que hace algunos años se comprobó. El alcalde de Nueva York en aquel entonces hizo una investigación sobre las causas de la delincuencia juvenil. Creo que era Giuliani en ese momento. Exactamente. Sí. Y entonces una de las causas centrales que Giuliani anotó, digamos, fue un multifactorial, digamos, del conjunto de causas, pero una de las causas centrales resulta que coincidía ser con el tema de violencia al interior de la familia. Increíble. Y entonces ahí yo digo, aquí no es cuestión, ¿verdad?, de mirar este tema como si fuera un tema privado que está al cerrar la puerta de los hogares y ahí se queda. No.
Este es un problema que tiene una enorme relevancia y trascendencia con fenómenos sociales, problemas sociales de gravísima, consecuencia, como es el tema de la delincuencia en todas sus expresiones. Yo en Venezuela en el año 2008, de hecho me llamó Amnistía Internacional para dirigir la campaña que era la de violencia de género. Y hablábamos un poco de ese tema que acabas de tocar, porque cuando decimos que es violencia doméstica, ese era el término, la gente siente que eso pasa del hogar hacia atrás. Pero lo que tú acabas de decir, pero es que del hogar hacia adelante también va a repercutir también, porque si tenemos hogares violentos, niños violentos, la sociedad va a tener ese síntoma en algún momento. Vamos a ir a la próxima parte. Quiero un poco que le des un mensaje a las mujeres, porque la mayoría de estas relaciones tóxicas, maltratadas, llevan muchos años. Esto ha sido un estudio psicoterapéutico importante de entender. Esto les va a parecer curioso. Yo digo que hay dos cosas que unen en la vida. El buen trato une. Pero sabes que el maltrato también une, curiosamente, y se mantienen relaciones que tú dices 20 años donde este señor la golpea, ella sigue dentro del capítulo, esto hay una explicación, es que detrás del golpe viene el aparente perdón y el goce psíquico entiende que la reconciliación requiere muchas veces un golpe. Entonces fíjate cómo se interrumpe en este grado tóxico. ¿Qué mensaje le podemos llevar a estas mujeres para que, como decíamos la campaña en Venezuela, denuncie al agresor y podamos tener intervenciones claras para salvar a esta mujer, para incluso salvar a este maltratador y sobre todo salvar una familia para tener una sociedad mucho más sana? Hoy conversando con la doctora Betty Amores, todo un tema, la violencia de género, aquí, Frente a la Vida. Regresamos, amigas, amigos, Frente a la Vida. Hoy conversando con la doctora Betty Amores, una gran abogada y además con todo un camino recorrido en esto que tiene que ver con la violencia de género. Te dejé un poco esa pregunta, ¿cómo orientar y educar a esta mujer que lleva muchos años maltratada, donde el silencio la acompaña y donde el miedo, amiga, que es humano, por supuesto, porque hay que entender, el miedo nos puede acompañar, pero que tarde o temprano con la intervención de profesionales hay que romper. Y te dejo esta reflexión que decíamos en la amnistía, porque después del golpe venían las flores del perdón, y nosotros decíamos, ten cuidado porque las últimas flores usualmente reposan sobre la tumba de una mujer maltratada. ¿Qué le puedes decir a esta mujer que vive en este infierno? Bueno, en primer lugar, romper el silencio, y romper el silencio aunque sea de a poquito, ¿no? Romper el silencio yendo donde su mejor amiga y diciéndole, me está pasando esto. Si es que ya rompes el círculo maltratador, maltratada, y haces la intervención aunque sea con una tercera persona que te quiera, digamos, ya esa otra persona va a poder ver más allá de lo que la persona que está en la relación victimizante lo va a hacer. Okay. Entonces, aunque sea de a poquito, con la mejor amiga, esa mejor amiga seguramente va a querer buscar ayudar a su amiga y ojalá en ese punto se vayan construyendo las redes que se necesitan para salir de ese ciclo, que es un ciclo que, como tú bien has dicho, puede comenzar con, hablemos ahora de los ciclos, ¿no es cierto? Normalmente cuando yo hacía mi intervención hace algunos años y le pedíamos a la persona que nos cuente desde el momento, no en que se produjo el primer golpe, sino desde el momento en que conoció a su victimario. Y entonces nos contaban desde el momento en que empezó la relación incluso de amistad, de afecto, ¿no? Entonces ahí sabíamos que, por ejemplo, ya en la etapa del enamoramiento ya hubo alguno que otro episodio que si no te viniste conmigo de la fiesta, entonces te di un trompón, pero después te pedí perdón. Porque eso de los ciclos es vital de encontrar. Porque cada vez que se produce un episodio de violencia, queridas amigas, y se produce este ciclo vicioso, terriblemente enfermo se produce la agresión, viene el arrepentido, jura que nunca más en la vida lo va a hacer, o si no se pega unos pequeños tragos para decir después que no se acuerda de nada, ¿verdad? Pero que le pide perdón y que nunca va a volver a pasar, que los hijos, que le adora, que le ama, que no sé qué. Entonces ella perdona y entonces empieza una etapa que le denominamos de luna de miel, que dura cada vez periodos más cortos. Claro. Yo sé que les estoy dibujando, queridas amigas, una situación que probablemente estén viviendo, pero entonces esa luna de miel cada vez es más corta,
cada vez es más corta, y entonces después de esa luna de miel viene una etapa de acumulación nuevamente de la ira, de la furia, de quien no maneja bien este tema de la agresividad, y se produce un nuevo episodio de violencia. Pero ese nuevo episodio de violencia ya es más alto. Puede empezar, digamos, por insultos, por desacreditación, por lo que se denomina violencia económica, no te dejo plata porque además no quiero que trabajes, que ni sé qué, y puede ir avanzando a un tipo de violencia que en la segunda vez ya fue un trompón, en la tercera vez te pateó en el suelo, en la cuarta vez ya usó un palo para pegarte, en la quinta vez intentó matarte ahogándote, asfixiándote o usando alguna arma cortopunzante, en fin. El último nivel, ese nivel, digamos, el que estoy hablando ya de uso de armas cortopunzantes. Ya no hay retorno. En ese nivel, si usted no reacciona, querida amiga, en la próxima vez las flores pueden llegar a su ataúd. Esa es la verdad. Así es. Tenemos pocos minutos, pero hay una ley. Quisiera que habláramos un poquito acerca de toda la estructura penal de la violencia de género en el Ecuador en este momento. Bueno, en este momento fue derogada la ley 103, de la cual yo fui una de sus autoras, y está insertada, digamos, en el Código Integral Penal, que básicamente contiene las mismas normas con pequeñas diferencias como la siguiente: la violencia psicológica está incluida como delito, pero en cambio ahí hay un problema en el sentido de que si las lesiones, en el caso de la violencia física, si las lesiones no generan una incapacidad para el trabajo mayor a 3 días, en ese caso, digamos, es solamente contravención. Y yo ahí tengo un disenso muy fuerte con los que han elaborado esta normativa, porque hay eventos, ¿no es cierto?, que están en un nivel 5 de violencia. Claro. Por ejemplo, esto de intentar asesinar a una persona asfixiándola, pero que se salvó, y digamos que quedó una marquita, pero esa marquita se borra en 8 días, o menos, ¿no es cierto? Entonces, y no te produce ninguna incapacidad para el trabajo, la marca está ahí, te pones una blusa más grande, no pasa nada. Y entonces esa, que en realidad es una tentativa de asesinato, es tratada como una contravención de policía. Y eso a mí me parece gravísimo. Claro, eso no tiene sentido, además pero, se digamos, contra la norma taxativa de lo que es la tentativa dentro del Código Penal. Así es, ahí hay unos problemas que hay que superar y que vale la pena decirlos, pero básicamente, digamos, ahorita hay varias instancias a donde se puede acudir al Departamento de Defensa de los Derechos de las Mujeres en la Policía Nacional, en la Fiscalía, las unidades especializadas contra la violencia en la mujer y la familia, que son pertenecientes a la función judicial, a todas estas instancias, y la mujer puede ir sin necesidad de escrito de abogado, tiene que ir sola, digamos, dar su testimonio, y ahí debe ver, y existen funcionarios que deben tomar esa denuncia. Y le pregunto, este delito, porque en Venezuela es un delito de acción pública, o sea, una vez que la persona denuncia, el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía. En Ecuador, ¿es un delito de acción pública o un delito de acción privada? O sea, ¿la mujer puede retirar la denuncia después que la hacen? A ver, cuando se trata de delitos, por ejemplo, que han producido incapacidad para el trabajo por sobre los 8 días, es un delito de acción pública. Sin embargo, de lo cual, en cuanto a las penalizaciones, estamos frente a un código que habla de la sustitución de penas y sanciones, y ahí quiero decirte que también, a mi juicio, no se está, digamos, teniendo en cuenta la gravedad de este tipo de problemas. Y luego, cuando ya se trata de contravenciones, digamos, ahí si es que la mujer no persigue la sanción de la contravención, realmente el asunto queda en nada, ¿no? Ok. Tengo que traerte para otro programa, porque fíjate que dejo este interrogante, o mejor dicho, este planteamiento. La gente, cuando piensa y escucha violencia, piensa en el golpe. Pero ahí tocaste otra violencia, que es la violencia psicológica. O la violencia sexual. O la violencia sexual, o la violencia económica o patrimonial, como se llama en mi país. Pero es importante descifrarlas en otro programa, porque también los rasgos
que van marcándose en el alma y en el corazón a través de esa violencia, de insulto, de atentado, a veces dejan más marcas que los propios moratones, ¿no? Entonces vamos a tocar ese tema para seguir llegando un mensaje, pero al final un mensaje de reconciliación. Yo creo que hay que reeducar al varón, yo creo que hay que reeducar a la familia, yo creo que hay que bajar la guerra de sexos, de una guerra entre géneros, sino más bien buscar que ambos podamos darnos la mano y consolidar vínculos sanos para la familia. 10 segundos para que te despidas, dejes un mensaje. Sí, lo más importante es que, o sea, uno está en esta vida para lograr ser feliz y hacer feliz a quienes te rodean. Así es. La historia aquí no es que vayan varios infelices por la vida solos, ¿no es cierto?, sino lograr felicidad. Si es que esa felicidad no es posible en compañía, es probable que, por supuesto, se logre también la tranquilidad y la paz necesarias, digamos, dividiendo la unidad, pero esa debiera ser como la última posibilidad. Yo creo que siempre es bueno construir, edificar familias sanas, que se amen, que se respeten entre sí. Así es. Oye, qué felicidad tenerte, Betty, porque tú además abordas más allá del tema jurídico, abordas el tema humano, algo que a veces los que somos abogados se nos olvida y tenemos que entender que cuando estamos hablando de familia y de seres humanos, indudablemente la normativa existe, pero el alma existe y hay que hacer un abordaje mucho más amplio. Un gusto tenerte aquí, se va a repetir. Hoy hablamos sobre violencia de género. Si algo te quedó en tu corazón, si alguna reflexión despertó tu conciencia, seguimos sumando y ganando. Yo soy Juan Diego Umpierres, esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.